la otra parte. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a leer la palabra del Señor en este cuarto sermón de la serie Vida Sacrificial. Hemos visto a través de esta serie muchos aspectos de Jesucristo. Jesucristo no simplemente sufrió en la cruz del Calvario por salvarnos. Tuvo un proceso muy grande, tuvo un proceso en el cual ahora Jesucristo nos enseña a nosotros la autohumillación. Estoy seguro que a nadie nos gusta ser humillados. Estoy consciente que a nadie nos gusta ser humillados. Estoy consciente que a todos nos gusta ser tratados con dignidad. Estoy consciente que a todos nos gusta ser halagados por lo que hacemos bien. Pero a nadie nos gusta que nos maltraten cuando hacemos el mal. Cuando cometemos un error, por ejemplo, en el trabajo. O cuando, por ejemplo, cuando vamos a suponer que usted fue a componer su carro y resulta que el carro no era eso lo que tenía, pero el mecánico le dijo esto tiene, y resulta que el carro sigue funcionando mal, y usted dice, pues ¿por qué este mecánico? ¿Sí? Y él va usted con el mecánico y le dice, oye, por eso dice el dicho que no hay mecánico honrado, dice. Perdón si hay algún mecánico por acá, ¿no? Resulta que no vayan a querer componer luego mi carro por ahí. Pero no, ¿qué ocurre? Nadie nos gusta ser humillados. Al esposo no le gusta que la esposa lo humille. A la esposa no le gusta que el esposo lo humille, ¿cierto? Queremos ser tratados con dignidad. Queremos ser tratados como personas de un valor. Como personas queremos ser tratados con dignidad. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9, hoy en este cuarto sermón de la serie autohumillación, de la serie Vida Sacrificial. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor, y vamos a, si usted tiene la oportunidad de ir señalando algunas cosas que son importantes hoy en su Biblia, puede usted notar varias cosas que el Señor Jesucristo nos enseña a través de este pasaje tan importante. Filipenses capítulo 2, verso 5, dice la palabra del Señor, iniciando, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiero que usted note esa palabra, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, tu paz, tu bendición. Te damos gracias porque has tocado nuestro corazón y nuestra vida. Te damos gracias porque podemos estar en tu casa para bendecir tu santo nombre. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido a través de esta semana. Te damos gracias por el trabajo, te damos gracias por el vestido, te damos gracias por el calzado, te damos gracias por el alimento, te damos gracias por todo lo que nos permites. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tu mano misericordiosa ha sido con nosotros. Te suplico por aquellos que están trabajando, que tú los guardes y los bendigas ahí donde están. Por aquellos que hoy decidieron no venir, que tú pongas en su corazón la necesidad de venir a tu casa. Por aquellos que hoy estamos aquí, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, pueda bajar hasta nuestra alma, pueda conmover nuestros valores personales y nos pueda enseñar esa gran lección que tu palabra nos entrega, para que podamos vivir de acuerdo a ti, conforme a tu ejemplo. Pero sobre todo, que cuando hemos sido cambiados por tu palabra, moldeados por tu palabra, instruidos por tu palabra, un día podamos llegar hasta la patria eterna y poderte verte a ti en tu gloria y majestad. Señor, el camino de la vida es un camino lleno de tentación, es un camino lleno de dolor muchas veces, es un camino de escasez algunas ocasiones. Es un camino donde muchas de las ocasiones nuestros sueños frustrados porque no se realizan. Pero hoy venimos a tu casa a recibir tu bendición. Venimos a tu casa a escuchar tu palabra que conforta nuestra vida,
que nos ayuda a caminar en este precioso camino de algún día vernos contigo allá en la patria eterna, en la eternidad, en aquel momento donde no existe el tiempo, en aquel momento donde no existirá el pecado, en aquel momento donde viviremos eternamente en una santidad absoluta que proviene de ti, y donde para poder llegar a aquel momento necesitamos hoy vivir una vida cristiana correcta. Señor, a cada uno de mis hermanos que este día está aquí, que tomó tiempo para venir a escuchar tu palabra, te pido que bendiga su corazón, que bendiga su alma. Si hubiera alguna enfermedad, que sane su cuerpo. Si hubiera alguna tristeza en su corazón, profundamente, alguna raíz de amargura, que tú la extirpes de ahí y pueda ser una persona feliz. Señor, cualquiera que sea el problema, cualquier cosa que haya olvidado en casa, cualquier cosa que tenga pendiente por hacer después del servicio, pero que hoy ponga atención a tu palabra y ella pueda alimentar su alma de manera que su alma y su espíritu hagan contacto contigo. A ti, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre tuyo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro pronto auxilio. Amén. Y amén. Puede sentarse esta tarde, mis hermanos. Hay muchos que hacen alarde de humildad con sus palabras, pero sus hechos demuestran que tan lejos están de entender una de las más importantes lecciones de la vida. Importante esta lección que nos entrega la palabra de Dios en este día. Indudablemente que son dos cosas muy distintas, la humildad práctica y la humildad teórica. Hay una gran diferencia entre la humildad, que aquellos presumen tener humildad, y aquellos que enseñan la humildad, aquellos que realmente son humildes. Hay una gran diferencia, especialmente en nuestro mundo, donde la humildad es muchas veces entendida como debilidad. Posiblemente nosotros, yo no sé quién de ustedes tenga un carácter explosivo, espero que no explote aquí hoy, ¿no? Pero hay personas que tienen carácter explosivo, no se le puede decir nada porque se exaltan, se enojan, se ponen verdes, morados y bueno, yo no sé qué tanta cosa, ¿no? Rompen las camisas, tiran los trastes, vuelan las cacerolas. Personas que tienen un carácter impulsivo, ¿qué? Y nadie les puede decir nada. Nadie les quiere decir nada incluso, porque son impulsivos. En todo mundo dicen, no, ese ni lo toques. Pero hay otras personas que son humildes y sencillas, quietecitas, calladitas. Le dicen una cosa y dice, está bien, no hay problema. Pero hay personas que son impulsivas. Hay personas que nomás le dicen algo y entonces saco y se ponen a pelear ahí, ¿no? Pero hay personas que son tranquilas. Pero la humildad no tiene que ver, escuche bien esta parte, repítalo conmigo, la humildad no tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu sumisión. Vamos a decirlo otra vez. La humildad no tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu sumisión. Por ejemplo, eso es una de las grandes cosas cuando Jesucristo es arrestado en el monte Sinaí, en el monte Getsemaní, lo retrasé casi 4,000 años. Cuando Jesucristo es arrestado en el monte Getsemaní, dice la palabra de Dios que cuando le preguntó a los soldados, ¿a quién buscan? Y le dice, a Jesucristo, y Jesucristo dice, yo soy. Dice la Biblia que los soldados cayeron ahí mismo en el instante. ¿Ok? Jesucristo pudo haber hecho eso y nadie lo hubiera tocado, nadie le hubiera podido hacer nada. Pero ¿qué ocurre con el carácter cristiano de la humildad? Por eso, dígalo conmigo, necesito ser humilde para tomar la palabra de Dios, llevarla a mi corazón y practicarla. Necesito ser humilde para tomar la palabra de Dios, llevarla a mi corazón y practicarla. La humildad, querido, necesita usted humildad para poder vivir correctamente. No significa que usted no tenga derechos. Claro que sí. No significa que usted todo el tiempo va a dejar ser abusado. Tampoco significa eso. Humildad significa sumisión. Humildad significa un estado en el cual usted decide someterse a alguien
En todas las esferas de la vida se requiere tratar con personas humildes. Se quisiera tratar con personas humildes. Pero aquellos que buscan muchas veces a los humildes por sus características de pasividad, son quienes en muchas ocasiones lo único que buscan es abusar de la humildad y sencillez de otros. Pero aquellos que practican la humildad son quienes en muchas ocasiones, si se les pregunta el significado de ella, es casi seguro que no pudieran responder. Mas sin embargo, cuando miras una vida caracterizada por la humildad, entiendes que en su corazón hay una experiencia de virtud que pocos se atreven a vivir. En cierta ocasión se le preguntó, más bien en cierta ocasión se invitó a la Madre de Calcuta a una visita con el presidente en aquel entonces, no recuerdo quién era el presidente, y fue invitada a la Casa Blanca, a la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando llegó a la Casa Blanca, le preguntaron si ella se iba a vestir. Y le contesta, señores, yo vengo vestida. Así es la manera en la que yo he visto. Con su túnica de siempre, con aquella que atendía a los niños en el orfanatorio, fue la misma atuendo que utilizó el día que fue a ver al presidente de los Estados Unidos. Humildad es un aspecto de nuestro corazón en el cual nos sometemos a los demás. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una presentación, este verso se nos antoja una invitación muy personal, pero también como una recomendación de bien. Querido, es difícil mantenerse callado cuando el mundo nos grita. ¿Verdad que sí? Es difícil ser cristiano cuando el mundo nos quiere, escuche bien lo que el mundo hace. El mundo quiere decirnos a nosotros cómo vivir la vida cristiana. El mundo quiere decirnos a nosotros cómo se viste un cristiano. El mundo nos quiere decir a nosotros cómo habla un cristiano. El mundo quiere decir a nosotros cómo se regula la vida de un cristiano, cuando que ellos lo que más no saben es exactamente lo que significa ser cristiano. Pero Jesús, dice la Biblia, haya en vosotros ese sentir. Esto es una invitación muy personal, una presentación como algo que nos lleva a un bien que no podemos alcanzar si no tenemos ese sentir que hubo en Jesús. Pero esta primera referencia también acentúa un cambio de personalidad, un cambio de actitud. En otras palabras, una metamorfosis en la persona. Dígalo conmigo, significa un cambio de personalidad y un cambio de actitud. Le voy a explicar algo. Si usted es un cristiano que ya tiene tiempo como cristiano, y volviendo otra vez al ejemplo del principio, si usted es un cristiano que ya tiene tiempo en el camino del Señor, y cuando usted vino al camino del Señor, era su carácter explosivo, le gustaba la bronca, le gustaban los golpes, especialmente si no le tocaban a usted, ¿okay? Le gustaba el insulto, el maltrato y toda esa cosa. Déjeme explicarle una cosa. El Señor nos invita a un cambio de personalidad, a un cambio de actitud. Dígalo conmigo, el Señor me invita a un cambio de personalidad y a un cambio de actitud. Cuando nosotros podemos entender el significado de la vida cristiana, querido, podemos entonces saber que no podemos ser los mismos. Dígalo conmigo, no podemos ser los mismos. La palabra nos enseña que el que ha nacido de Dios, nueva criatura es. Por lo tanto, querido, si usted, y déjeme decirlo claro, porque en realidad tenemos que entender esta situación cuando nosotros vivimos en la vida común. Vamos así a decirlo, nosotros vivimos la vida común y tenemos problemas comunes como cualquier persona. A mí me decepciona mucho. Hoy voy a decir un ejemplo. Esta semana me llega un texto, un mensaje por Facebook. Y alguien me dice, hermano, necesito que ore por mí. Mi madre acaba de sufrir un problema en México y estoy en el aeropuerto para salir a ver a mi madre.
Le escribo y le digo, hermanita, ¿de dónde nos escribe usted? Dice, yo soy de fulana parte en este país, bla, 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 bla. Y necesito que usted ore por mí. Y entonces yo, obviamente no sé con quién estoy tratando, voy al perfil de la hermana. Y fui a ver el perfil de la hermana. Hubiera sido mejor no ver el perfil de la hermana. Hubiera sido mejor no ver el perfil de la hermana. Después, en ese momento en el que ella me pide oración por ella, para que el Señor la ayude y sane a su madre, yo estaba, Señor, salva a la hermana. Salva a la hermana. Y si te da la gana, sana a la otra hermana también. Porque cuando miras el perfil de la persona, te das cuenta, querido, escucha bien esto, te das cuenta si eso no es. Amén. Cuando tú miras el perfil del pastor, vas a decir, bueno, eso no es. Como alguien dijo en una cierta ocasión. Oiga, y ese señor que estaba jugando ahí es el más es el peor de todos los jugadores. Me dio 2 patadas. Le digo, me dice, y viene la persona conmigo y me dice, usted necesita decirme quién es ese señor. Le dije, era el pastor. Cuando tú miras el perfil de la persona, querido, ahí es donde entonces te puedes dar cuenta, ¿es cristiano o no es cristiano? Dice la Biblia. Por eso, querido, yo no quiero que tú te emociones con un mensaje sensacionalista. Tú saca el campeón que llevas dentro, vas a lograr todo lo que quieres porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Se me acabó el aire. Ese sermón sensacionalista es muy bueno, pero un sermón que lo cambia a usted en su corazón, en lo profundo de su alma, que corrige sus actitudes, que corrige su forma de vivir y que lo presenta hermoso como una joya preciosa de Dios, es el sermón que usted necesita y que yo necesito escuchar. Esa es la palabra del Señor que penetra nuestro corazón y llega hasta lo profundo de nuestra alma, cambia nuestra personalidad y cambia nuestras actitudes. Es muy asombroso mirar el gran cambio que Jesús tuvo que experimentar para poder llegar a ser nuestro Salvador, y por esta y muchas otras razones es que su vida fue una vida sacrificial. La referencia dice, haya pues en vosotros, señala que este determinado sentir al cual hoy nos referimos no lo hubo antes. Yo quiero que usted entienda esta parte. ¿Cuánto batallamos nosotros para establecer la casa de Dios como nuestra prioridad? Usted puede contestarse a usted mismo. ¿Cuánto batallamos nosotros para establecer la casa de Dios como nuestra prioridad? ¿Cuánto batallamos? Escuche bien, en todos los aspectos de la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuánto batallamos para establecer nosotros el que cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto batallamos para establecer esa prioridad? ¿Cuánto batallamos para establecer, y lo digo por hermanos que tienen muchos años de ser cristianos, cuánto se batalla para establecer, mantener esta casa financieramente? ¿Cuánto batalla usted para decir, yo voy a ir a la casa del Señor y voy a llevar lo que el Señor a mí me dio? ¿Cuánto batalla para establecer esa prioridad? ¿Cuánto batalla usted y yo para establecer y decir, antes maldecía, ahora ya no maldigo? ¿Cuánto batalla para establecer esa prioridad? En ciertas ocasiones cuando yo veo, y es que el Facebook es una cosa chismosa, hermano, es un mercado ahí. Y yo cuando tengo tiempo, aclaro, tengo que revisar los perfiles. Encuentras que hay personas que están promoviendo las canciones de Vicente Fernández y son cristianos. Más bien dicho, son cristinos. Vamos a tener que ponerle una pequeña... Ahora, ¿qué ocurre con esta invitación de Cristo? Es una invitación a un cambio total. Dígalo conmigo, es una invitación a un cambio total. Como cuando usted se pinta el pelo. Se mira en el espejo y dice, wow, este color sí me queda. Un cambio total. Haya en vosotros ese sentir que antes no hubo. Nunca antes éramos cristianos. Nunca antes sentíamos la necesidad
de darle gracias a Dios por las cosas que ponía en nuestras manos. Hay personas que se sientan a comer y comen y dicen, esto me lo gané yo, y ni gracias le dan a Dios. No, querido, tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en tu personalidad. Tiene que haber un cambio en tu carácter. Cuando la próxima vez que sientas ganas de insultar, muérdete la lengua. Algunos se la van a mochar. Cuando sientas ganas de maltratar a alguien, sostén tu carácter. Cuando tengas ganas de portarte mal, sométete al Señor. Cuando venga la tentación a tu vida, dile, yo no puedo escapar de esta tentación, pero tú me puedes hacer pasar por ella sin pecar. Haya un sentir diferente. Ahora dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Vivimos en una época donde lo correcto es lo que nos hace sentir bien, aunque aquello sea incorrecto. ¿Sabes lo que dicen hoy la gente? Si tú no le haces mal a nadie, está bien lo que haces. ¿Han escuchado eso? Si tú no le haces mal a nadie, estás en lo correcto. Escucha bien esto. Escucha bien, por favor, esto. Los artistas, escúchame, artistas, cochinos artistas. Los artistas le llaman al desnudo, le llaman al besuquearse entre unos y otros, despertarse las calenturas que llevan dentro, le llaman arte. ¿Cierto? Y nosotros nos encanta el arte. Estamos viendo la novelota ahí. La meca del cine en California también es la meca de la pornografía. Y se le llama arte. Pintarse el cuerpo como todo un mural ambulante se llama arte. Perforarse el cuerpo, ponerse unas orejas grandes se llama arte. Todo se llama arte. El diablo se ha convertido en un artista de la manipulación del ser humano, llevándolo a pecar, y le pone una nueva terminología. El presidente Clinton, dijo el presidente Clinton, tuve una acción impropia. Impropia. Impropio es lo que estás diciendo. Nosotros no le podemos cambiar de nombre a las cosas. Dice la Biblia, hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Y luego dice, el cual siendo en forma de Dios, su vida sacrificial fue nada menos que retroceder a una naturaleza pecaminosa y humana. Esta es la declaración que choca con el pensamiento religioso que estima la naturaleza divina de Jesús, que desestima la naturaleza divina de Jesús. Aquellas corrientes de pensamiento que presentan a Jesús solo como un profeta más. Indiscutiblemente es un cambio totalmente incomprensible para nosotros. Aquel que Jesús tuvo que sufrir para poder llegar a ser el hombre en el cual voluntariamente se convirtió para salvarnos. Déjate explico algo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron algún dolor esta semana en alguna parte? Por la cosa que haya sido. Un dolor de cabeza. Se querían cortar la cabeza, pero les hace falta. ¿A alguien le dolió el pie? ¿La mano? El corazón. El día que a mí me duele el corazón, le tienen que reclamar a mi esposa, hermanos. Jesucristo adoptó una vida humana. Jesucristo rebajó su santidad y su perfección a una vida humana. Se degradó, se hizo pequeño, se hizo humano, obtuvo un cuerpo de dolor, obtuvo un cuerpo de cansancio, obtuvo un cuerpo de hambre, obtuvo un cuerpo en el cual el pecado venía y lo tentaba. Degradó su personalidad divina a una personalidad humana defectuosa y pecaminosa. Lo que usted siente, escúcheme bien por favor, lo que usted siente de dolor no se compara con el dolor que Jesucristo sufrió.
no tiene ni idea. Le voy a dar un pequeño ejemplo, súper rapidísimo. Cuando prediqué el sermón, el sermón de Jesucristo, del sufrimiento, del dolor de Jesucristo como tal, dice la Biblia que Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, dice que grandes gotas de sudor y como sangre caían de él. Dice la medicina, querido, que cuando el dolor en el cuerpo del ser humano llega a un momento pero tan grande, la persona tiembla, suda, se desespera y pierde el conocimiento. Jesucristo en el sufrimiento, para poder llegar a salvarnos a nosotros, atravesó nada menos que ese momento de sufrimiento extremo para salvarnos. Pero en el momento que Jesucristo viene a la tierra, y viene y nace como un ser humano en la tierra, y nace por salvarlo a usted y por salvarme a mí, adopta un cuerpo humano defectuoso y pecaminoso. El mismo cuerpo que usted tiene, el mismo cuerpo que él tuvo, por eso sintió hambre, por eso sintió sueño, por eso se cansó, por eso tuvo que descansar y se durmió en la barca. Por eso tenía que comer, aunque ayunaba y oraba muchas ocasiones. Por eso tuvo que, escuche bien, tuvo que rebajarse ese cuerpo perfecto a un cuerpo humano. Yo le voy a preguntar a usted una cosa. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir hacia atrás como el cangrejo? ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, tener un carro 2012 que va y lo saca en la agencia? 2012, prácticamente 0 millas, porque tiene que tener algunas en el movimiento de los dealers, ¿ok? Y va y saca un carro nuevo y usted le pasa, va y saca un carro nuevo y dice como decimos casi todo, ya me lo merezco. Va y saca un carro nuevo, nuevecito, se sube usted y dice, wow, este carro huele mejor que mi esposa. Wow. O al revés, este carro tiene mejor perfume que mi esposo. Resulta que no paga la nota y se lo quita. A nadie nos gusta ir hacia atrás, ¿verdad que no? A todos nos gusta ir hacia adelante. Jesucristo, por salvarnos a nosotros, hizo un retroceso en su santidad, hizo un retroceso en su perfección y adoptó un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y entonces sentía dolor y sentía cansancio y sentía todas estas cosas. Simple y sencillamente, escuche bien esta parte, Dios no es ajeno al dolor que usted y yo sufrimos. Si usted ha sido traicionado, Jesucristo fue traicionado. Si usted le dolía la cabeza, ¿usted cree que a Jesucristo no le dolió la cabeza con aquella horrible corona de espinas? Si a usted le dolía el corazón, ¿no cree que a Dios le dolía el corazón cuando los discípulos se fueron y lo abandonaron? Si a usted lo han traicionado, ¿usted no cree que Jesucristo se sintió horriblemente mal cuando Judas lo traiciona, aquel en quien él había depositado la confianza? Jesucristo tuvo que degradar su cuerpo perfecto a un cuerpo humano para poder sentir todo lo que usted y yo sentimos, con la finalidad de entender perfectamente la necesidad de salvar al hombre. Usted y yo somos privilegiados al tener un Jesucristo tan espectacularmente bello. No hay mayor evento que presente a Jesús que el evento de la resurrección. Nadie se compara a Jesucristo en la resurrección, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie en la historia de la raza humana. Pero al observar la personalidad de Jesús expresada en el Apocalipsis, lo podemos ver en toda su majestad. Y quiero poderle mencionar a usted, si usted quiere abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 16, voy a mencionar varias características del Jesucristo al que nosotros servimos, visto en su majestad, visto en su ser, en su forma de ser Dios, en aquella majestad que no podemos imaginarnos nosotros porque somos seres humanos limitados. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y 16 presenta 16 aspectos de Jesucristo. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre, verso número 13. El verso número 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, no traía minifalda, ceñido con el pecho con un cinto de oro. Hermano, ¿no es pecado traer oro? Pues Jesucristo traía. ¿Okay? Ceñido con el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Dice, sus ojos como llama de fuego. Verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Verso el siguiente, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su gloria y en su fuerza. Esa es la imagen del Jesús soberano. Esa es la imagen del Jesús Salvador, pero la imagen del Jesús Rey. Esa es la imagen del Jesús Dios. Te voy a explicar algo. Para nosotros muchas veces no tiene sentido todo este asunto de espiritual donde existe esta majestad de Jesucristo. Obviamente porque nosotros no tenemos ninguna relación con el mundo espiritual en muchas ocasiones. Querido, le voy a explicar algo. Y le voy a decir esto con mucha franqueza, pero también con mucha precaución. Yo sé que esta iglesia pretendemos tener las cosas en orden. Pretendemos que usted venga a la iglesia y usted aprenda la palabra del Señor y usted se vaya a su casa llevando la palabra del Señor en sus manos, en su corazón, en su alma y en su mente. Pero hay un mundo espiritual que muchos de ustedes no conocen. Hay un mundo espiritual que muchos de ustedes nunca han visto. Hay un mundo espiritual en el que ustedes no han entrado nunca. Hay un mundo espiritual en el que muchos de ustedes, porque han visto algunas expresiones espirituales, tienen miedo. Hay un mundo espiritual, querido, en el cual no hemos entrado porque no hemos anhelado esa llegada al mundo espiritual. Le voy a explicar una cosa. Cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del mundo espiritual. Cuando vemos a Jesucristo en el Apocalipsis, es un Jesucristo espiritual. La única forma que el mundo vio a Jesucristo en carne fue en aquellos momentos cuando vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó y se fue al cielo en un cuerpo glorificado. Todo eso es espiritual. Para nosotros no hace mucho sentido muchas veces nada de esto porque no conocemos el mundo espiritual. Pero déjeme explicarle una cosa. Usted, y déjeme explicarle y déjeme decirle rapidísimo esto. Si usted tiene una enfermedad, si usted tiene un ataque demoníaco, si usted tiene un problema de esclavitud, si usted tiene cualquier situación que no ha podido vencer, usted necesita entrar al mundo espiritual y pelear una batalla espiritual por su libertad. Si usted nunca ha entrado al mundo espiritual, y le voy a explicar cómo se entra al mundo espiritual. Al mundo espiritual no se entra viendo novelas. Al mundo espiritual no se entra escuchando la música. Al mundo espiritual no se entra andando de parranda. Al mundo espiritual no se entra entre los amigos. Al mundo espiritual se entra a través de la oración. Al mundo espiritual se entra a través del ayuno. Al mundo espiritual se entra a través de someterse usted personalmente a la majestad divina de Dios y decirle: hoy quiero tener un encuentro espiritual contigo. En el mundo espiritual es donde se ganan las almas. En el mundo espiritual es donde se vencen las enfermedades. En el mundo espiritual es donde se quiebran las adicciones. En el mundo espiritual es donde usted puede rescatar una vida que está perdida prácticamente en el infierno y sacarla de ahí por la potestad que Jesucristo le ha dado a usted. En el mundo espiritual es donde cada uno de nosotros podemos ganar una batalla que no hemos podido ganar porque simplemente no hemos entrado al mundo espiritual. Hay muchas personas que nunca oran, que no quieren orar, jamás tendrán una experiencia espiritual. Jamás tendrán una experiencia espiritual. Son cristianos prácticos, pero les falta entrar al mundo espiritual donde las cosas ocurren. Querido, no importa qué tan grande sea tu problema, si entras al mundo espiritual. Ahora te voy a explicar algo. Cuando vayas entrando al mundo espiritual,
Dios va a ir transformando tu mente, tu corazón y tu alma. Y nunca más vas a volver a ser igual. Cuando entres al mundo espiritual, van a ocurrir cosas que nunca has visto y que nunca has oído y que nunca has imaginado. Porque es un mundo espiritual que tú no conoces. Cuando entres al mundo espiritual, porque es muy bonito venir a la casa del Señor, estar sentaditos y salir todos bien arregladitos. Señor, te doy gracias. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando aquellos hombres estaban en el aposento alto, vino un viento recio que sopló sobre la casa. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, hablaron en otras lenguas. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, un terremoto vino, se fue la luz de nuestro mundo, quedó en tinieblas. Dice la Biblia que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, hubo otro terremoto y un ángel del cielo vino y se sentó sobre la piedra que había removido. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo nació, vinieron los ángeles y cantaron suspendidos en los aires. Dice la palabra de Dios que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, la palabra de Dios se movía y decía: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dice la palabra del Señor que cuando este hombre estaba encarcelado en aquella cárcel porque había predicado el evangelio, mientras oraba vino un ángel del Señor, estremeció la cárcel, abrió los cerrojos y entonces el Señor lo saca de ahí y se lo lleva. Dice la palabra del Señor que la burra aquella de Balán le habló y le dijo: Balán, no seas burro, no estás viendo al ángel de Dios enfrente. Ese es el mundo espiritual que usted y yo no conocemos muchas veces. El mundo espiritual, querido, no se mira viendo la novela. Pastor, ¿es malo ver la novela? Sí, malísimo. Especialmente si usted no dedica tiempo al Señor. Si usted no dedica tiempo al Señor, querido, tiene un problema. Amén. Hermano, hermana, si usted no dedica tiempo para orar, tiene un problema. Si usted no dedica tiempo para leer la Biblia, tiene un problema. Si usted no dedica tiempo para comunicarse con su Señor y Salvador, tiene un problema. Tiene el síndrome de cristianitis, pero no tiene la práctica de cristiano. Pastor, ¿de qué se trataba el sermón? Ya se salió del guión. Dice la Biblia: siendo en forma de Dios, quiso hacerse menor con el fin de alcanzarnos. Hace algún tiempo atrás salió un programa que se llama Undercover Boss. ¿Cuántos lo vieron? Buen programa, ¿verdad? El dueño de la fábrica aquella, que es el dueño, el rico, el millonario, y entonces se gusta que se pone una gorrita y se va y se pone a trabajar con los trabajadores igual que todos los demás. Y entonces el primer trabajo que le asignan a aquellos que eran recogedores de basura, ir colgado del camión recogedor de basura. Después de que se baja de sus carros últimos modelos, va ahí colgado y entonces siente lo que siente el que va colgado ahí todos los días. Jesucristo hizo lo mismo por usted y por mí. Dejó su trono de gloria, dejó su majestad, dejó los ángeles que le cantaban, dejó aquel hermoso palacio, aquel hermoso trono donde dice la Biblia que hay un arco iris atrás de él y salen relámpagos y truenos detrás del arco iris y enfrente hay un mar de cristal. Dejó todo eso por venir a buscarnos. Y todavía después de que nos encuentra hechos un desastre, hechos una pérdida total, después de que nos encuentra todavía sin nada bueno entre nosotros, viene, nos toma en sus brazos, en aquella mano del alfarero y empieza a construir a nosotros esa vida bella en la que Él nos convierte. Lo hace con paciencia y con dedicación, lo hace con amor y lo hace con arte. No con el arte pornográfico ese que se dicen que es arte, no con el arte del tatú que dicen hoy es arte. Esos son mugreros. No con el arte aquel
que enseña todo y se tapa poco, ¿no? Eso no es arte. Dios hizo para nosotros una vida, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La gran mayoría de nosotros quisiéramos ser ricos y famosos, pero cuando miramos nuestra realidad, nos damos cuenta que no somos nada parecido a lo que quisiéramos en realidad ser. Sin embargo, Jesús es Dios y en su naturaleza de ser Dios lo tuvo que abandonar para rebajarse a nosotros y que pudiéramos entender la grandeza de su amor, la grandeza de su poder, la grandeza de su paciencia, la grandeza de su majestad y la grandeza de su salvación. Cierta ocasión, este hombre se acercó con mi papá cuando yo todavía estaba soltero, a la edad de 20 años. Se acercó con mi papá y le dice: señor Samuel, estoy escuchando que Samuel se va a casar. Era un hombre de 75 años, tenía dientes pero emprestados. Por cierto, ¿ustedes saben cómo un pollo maldice a otro pollo? Le dice: caldito serás. Así un pollo maldice a otro pollo, le dice: caldito serás. Y este hombre viene con mi papá y le dice: señor Samuel, escucho que Samuel se quiere casar. Y le dice este hombre a mi papá, un rico por cierto: mire, señor Samuel, ¿por qué no hacemos usted y yo un trato? Yo pago todos los estudios de su hijo, pero que no se case, que no se case. Y yo le pago todos los estudios a este muchacho, que todos los estudios pagados, siempre y cuando firme un contrato que no se case. Viene mi papá y le dice: pues don Víctor, yo no creo que Samuel quiera atender este contrato. Dice: bueno, es que yo ya sé perfectamente que Samuelito ya se quiere casar. Ahora, ¿por qué este hombre quería invertir en mi vida? Porque yo había trabajado para él, tenía 4 negocios, era el contador de él, y él quería que yo me quedara con él por largo tiempo. Porque veía que había un potencial, que él podía invertir y él podía sacar algo para él, para sus negocios. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto Dios ha invertido en usted y cuánto ha sacado de usted? ¿Sabe? Cuando tú miras lo que Dios ha invertido en nuestra vida, nos damos cuenta que en realidad no le hemos dado nada de regreso. Me encanta mirar a los niños dentro de la congregación que vienen, y cuando veo a algún niño que viene corriendo por la congregación, y algunos de esos niños, querido, vienen con sus brazos abiertos a querer saludar a alguien, y el niñito viene corriendo con los brazos abiertos porque siente confianza, porque siente que lo quieren, porque siente que lo aprecian, porque siente que no lo maltratan, porque siente que este es un lugar para él. Ese es Jesucristo en la búsqueda de ti y de mí también. Viene corriendo con sus brazos abiertos porque quiere abrazarnos a nosotros. Porque cuando el mundo nos ha tratado mal, Él quiere que nosotros vengamos y sintamos en sus brazos el amor que antes no hemos sentido. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, uno semejante al Hijo del Hombre, dice el texto. Una de las cosas más difíciles para nosotros es nada menos que la pérdida. Algunos al perder a la mujer amada se suicidan. Otros al perder su fortuna se suicidan. Otros al perder su casa entran en depresión. Otros al perder su carro sienten que perdieron su estatus. Otros al perder la salud sienten que perdieron la vida. Otros al perder el trabajo no saben qué hacer. La madre cuando pierde al hijo siente que llega al estado de la locura. El hijo cuando lo pierde a la madre tiene un gran sentido de abandono. Déjame explicarte algo y te voy a decir por qué estoy diciendo esto. Jesucristo tuvo que abandonar todas sus cosas por venir a salvarnos. Él no lo perdió, Él lo abandonó. Eso era de Él, eso es de Él y será siempre de Él. Pero lo abandonó, lo dejó allá. A usted
y yo, a usted y a mí, la única cosa que Dios nos pide es nuestro corazón. No te está pidiendo que dejes tu casa, ni tu carro, ni tu profesión, ni tu deporte que te gusta. No te está pidiendo nada de eso, te está pidiendo tu corazón. ¿Sabe una cosa, querido? Usted, Dios lo salvó, Dios lo transformó, Dios ha invertido en usted porque Dios quiere llevarlo a su gloria. Cuando usted se muera, Dios quiere llevarlo a la patria eterna. Cuando usted pase de esta vida, Dios quiere que usted entre por las puertas del cielo. Por eso lo dejó todo, no se aferró a ello, lo abandonó. La pérdida es una de las cosas que tenemos, nos ocasiona un dolor dependiendo del caso de la pérdida. La pérdida de la voluntad se convierte en esclavitud. Dígalo conmigo, la pérdida de la libertad se convierte en esclavitud. La pérdida de cualquiera de las cosas que tenemos nos ocasiona un dolor dependiendo del caso de nuestra pérdida. Jesucristo entero entregó su propia voluntad en las manos de Dios. Le voy a explicar rápidamente este pedacito. Dígalo conmigo, Jesucristo entregó su propia voluntad en las manos de Dios. Le voy a explicar algo rapidísimo. Esta es la parte más significativa de la vida cristiana. Esta es la parte más significativa de la vida cristiana, querido. Entregar esa parte de nosotros en la voluntad de Dios. Esa es la parte más difícil de nosotros. Porque una cosa que dice la Biblia en el Génesis es que Dios le dio libre albedrío al hombre. Y yo lo dije el día de ayer, aquí no le prohíbe nada a nadie. No se le puede prohibir nada a nadie. Yo no le puedo prohibir nada a ninguno de ustedes, pero sí me puedo prohibir cosas a mí. Por ejemplo, yo le he prohibido algo a mi esposa. Le he prohibido que planche mi ropa. Le he prohibido determinadamente que planche mi ropa. Y yo me he obligado a lo que ella, todo lo que ella haga, yo me lo como. Tenemos una obligación. Ahora, cuando usted entiende que entregar su voluntad en la mano de Dios es lo más difícil para usted, ¿verdad que sí? Le voy a preguntar una cosa y no conteste, pero conteste en su corazón. ¿Cuántas cosas hay que Dios le ha pedido que usted entregue y todavía no las entrega? ¿Cuántas cosas hay? Y no estoy hablando que el pastor se lo pidió, porque yo no le he pedido nada a nadie. Es más, yo no tengo nada que ver con su vida personal en el sentido de usted, lo que usted haga y lo que no haga. Yo le entrego a usted el mensaje y usted es responsable. Una vez que yo le entrego a usted el mensaje, usted es responsable por esa palabra. Por eso el mensaje de cada semana tiene un montón de horas de preparación para poder entregarle un mensaje claro y preciso. Ahora, deje preguntarle a usted. Revise su corazón en este momento. ¿Cuántas cosas hay que Dios le ha pedido a usted que usted deje y todavía no las puede dejar? ¿Cuántas cosas hay en el corazón de usted que Dios le ha hecho sentir a usted en su corazón, que usted necesita dejarlas y no ha podido? Le voy a explicar otra cosa. Hay personas que no pueden dejar su orgullo. Hay personas que no pueden dejar esa personalidad impetuosa que tienen. Y le voy a explicar por qué tenemos que pasar por la tumba. Tenemos nosotros como seres humanos que pasar por la tumba, porque solamente en la tumba Dios logra someter completamente al ser humano. En la tumba, escuche bien esta parte, que es la parte de mi tercer libro, que se llama De la muerte a la sepultura, del vientre a la sepultura. Dios lleva al ser humano a la sepultura, porque en la sepultura al alma lo va a separar del cuerpo. Y al cuerpo lo va a separar por completo. Va a separar cada milésima de nuestro cuerpo, lo va a poner en las manos del gusano, en la boca del gusano, para que se la coma y termine desintegrándolo completamente. Y entonces el alma, al ser desnudada del cuerpo y del espíritu,
el cuerpo este del pecado, Dios nos va a desnudar por completo. Y entonces, una vez que no quede nada de este cuerpo, en este cuerpo donde se almacenan los pecados y las malas intenciones y los malos pensamientos, y esta lengua que dice cosas que no debe, estos oídos que oyen cosas que no debe, estos ojos que miran cosas que no debe, estas manos que tocan cosas que no debe, estos pies que nos conducen al lugar que no se debe, van a ser tratados en la tumba por el gusano, donde Dios va a desintegrar por completo al ser humano. Jesús entregó todo por salvarnos, pero para salvarnos, escuche bien esta parte, Jesús entregó todo por salvarnos, pero por tal de salvarnos, nos va a quitar todo. Toditito nos va a quitar. Por eso es que nos lleva a la tumba. El vientre es el primer proceso de donde Dios crea al ser humano. La tumba es el proceso donde Dios desintegra al ser humano, y la resurrección es el proceso de donde Dios integra un ser humano conforme a su voluntad. Jesús lo dejó todo, pero a nosotros nos va a hacer que lo perdamos todo. Haber dejado su naturaleza divina y tomar nuestra naturaleza humana le costó mucho dolor y humillación. Esta es la parte más importante. Dejarlo todo por nosotros. Tomó una forma de siervo, porque quien quisiera ser siervo a otro, ¿quién quisiera ser esclavo de otro? ¿Quién le dice, mijito, tú vas a ser esclavo de aquel? Nadie quiere ser siervo. Todos quieren ser servidos, ¿verdad? Les voy a explicar algo. Les digo un chisme. Ayer vino una persona en la boda y me dice, oiga señora, aquí hay chile. No, pues no. Entonces hay ensalada. No, tampoco. ¿Y qué, no son mexicanos? Sí señor, pero no comemos chile. Y me quedé pensando yo, este no es cristiano, si no yo le hubiera dicho lo que necesitaba decirle. Se me antojó decirle, a gustos a su casa. Pero no era cristiano, estaba botudo y estaba bigotón y traía cinto grueso y sombrero. ¿A quién le gusta ser siervo? ¿Sabe una cosa, querido? Cuando usted viene a la casa del Señor y se pone a limpiar las puertas, el pasillo, y agarra la aspiradora, y entonces agarra y va al baño y empieza a limpiar el baño, y empieza a limpiar aquí y le empieza allá, y algunas personas dicen, pero si en mi casa limpio, voy a limpiar aquí. Cuando usted viene y toma esa actitud de siervo, cuando su corazón se enriquece, cuando usted viene al Señor y se hinca y le dice, Señor, yo nada más vine a esta iglesia hoy, esta mañana, porque te vine a servir a ti, es cuando su corazón se enriquece. Cuando usted viene y le dice, Señor, quiero servirte a ti, no importa qué haya que hacer, no importa qué es lo que haya que hacer en esta iglesia, pero yo quiero servirte a ti porque es la única manera de servirte, es cuando su corazón va a crecer al Señor. ¿Sabe usted que cuando usted se humilla al Señor, dice la palabra del Señor, que lo va a exaltar a usted? Cuando usted viene y dice, Señor, yo no tengo más que ofrecerte, canto feo, no sé declamar, no sé hablar, no, soy un fracaso en la cocina, me dicen que me salga de ahí, oigo los comentarios que dicen, usted en la cocina es un fracaso. Pero cuando usted viene al Señor y dice, Señor, si lo único que puedo hacer es traer las tortillas calientes, en eso te quiero servir, el Señor mira el corazón que usted tiene. Por eso Jesucristo, antes de pasar a la cruz, antes de pasar por el martirio, fue, escucha esta parte, se quitó su túnica, tomó una toalla, se la amarró a la cintura, tomó una vasija, la llenó con agua y fue y lavó los pies de sus discípulos. Le voy a decir, como dijo alguien en cierta ocasión, yo no le voy a tocar los pies a nadie. Claro, especialmente si no se ha cortado las uñas por los últimos 12 meses, ¿no? Pero cuando usted viene a la casa del Señor y cuando usted toma forma de siervo y entonces le dice, Señor, yo no sé hacer mucho, es más, Señor, no sé hacer nada, pero lo único que voy a hacer hoy es venirte y alzar mis manos y decirte gracias, es cuando el alma de usted crece al Señor. Dios no necesita que usted sepa hablar bien.
Como dicen algunas personas, pastor, yo puedo ayudar en cualquier cosa, pero jamás me dé un micrófono. Y yo le digo también, jamás le vamos a dar uno. Pero cuando usted viene y le dice al Señor, Señor, yo no sé hacer mucho, pero lo único que tengo hoy es alzar mis manos a ti y decirte gracias. Eso lo vengo a hacer de corazón. Yo quiero vivir este amor eterno.